Tengo 2 camisas de Pablo y duermo con ellas debajo de la almohada. No, yo no creía que era criminal ni lo he creído nunca. Dios no, a mí nunca me avergonzó ser la mamá de Pablo. Y yo sé que mi hijo no era tan malo como lo pintaban. Yo sé que a él le atribuían todo lo malo que sucediera. Yo quiero que recuerden lo bueno que hizo porque él no hizo lo malo que dicen. Era un hombre muy romántico, me sedujo su sonrisa, quizás que me llevaba más de una década de diferencia, yo era una niña. A los 13 años, un hombre tan grande te mire, me sedujo eso. Yo pensé en separarme de Pablo en varias oportunidades. Se lo propuse y él siempre hacía todo lo posible para volverme a seducir y para mandarme las mejores rosas amarillas y el mejor poema para que no me fuera. Me dijo que antes muerto que separarse. ¿Cuándo fue la primera vez que el señor Escobar, su hermano, le pidió a usted que colaborara con algo del cartel? Esa pregunta no la puedo contestar. ¿Por qué? Porque me puede traer problemas. ¿Qué tipo de problemas? Jurídicos. Yo lo único que hacía era hacer caletas para guardar documentación, para guardar dinero. Eso sí lo hice yo. Esas caletas de escritorios, de mesas, de paredes. Yo sí era un hippie, ¿sí? Yo fumaba, lógico. Yo era un aventurero, pero yo no era ningún traficante. Tuve la suerte, por aquello de la integridad, de la honestidad y de la credibilidad, de dar con grandes financistas que conocí en Europa, en las Bahamas, y esa es la gente con que he hecho mis grandes negocios, ¿sí? ¿Negocios de qué? Todo tipo de negocios, de aviación, negocios de bienes, de propiedades. La traición de latinoamericanos y de colombianos hacia las cárceles imperialistas. Bonilla fue fusilado por el pueblo, porque la voz del pueblo es la voz de Dios y la mano del pueblo es la mano de Dios. Entonces, ¿usted justifica el asesinato de Lara Bonilla? Claro que lo justifico, plenamente. ¿Habla de bonanza? ¿Habla de la bonanza de la cocaína? Es la única bonanza que ha habido. Porque la cocaína es la bomba atómica de Latinoamérica. En cambio, lo que dicen que son los dineros calientes, nosotros los utilizamos para hacer escuelas, para hacer puestos de salud, para hacer parques, campos recreativos y muchas cosas en beneficio del país. Yo considero que nosotros somos el porvenir de Colombia. Hombre, no sé, salí con un ancestro mexicano, a mí me gusta toda la vida la música ranchera. Me admira bastante y todas las fincas que tengo, más o menos, que es una cantidad, todas las tengo con nombres mexicanos. En esa época en que nosotros estuvimos en negocio, el que se quisiera meter, en esa época hasta no era ni mal visto en negocio, todo el mundo lo invitaba a uno a su casa, a que hablara con él, a que fuera a las fiestas, no era tan mal visto en negocio, entonces nos equivocamos. Nosotros cuando nos presentamos a la justicia, el Estado se comprometió en que no seríamos extraditados, siempre y cuando no volviéramos a delinquir. Fabio en ningún momento volvió a delinquir. ¿Seguro por sus hijos ser inocentes? ¿Qué cargos cree que hizo en contra? Buenos días, señores caballistas de todo el mundo. Hoy es 19 de febrero de 1996. Voy a hacer una filmación del Atrevido y los hijos. ¡Quieto! ¡Vamos, carajo! ¡Hey! ¡Hey, oh! ¡Hey, oh! ¡Hey, oh! La hacemos todas las mañanas de la vida, de las 6 de la mañana a las 8. Y este es el rato más feliz de mi vida. Este rato que lo paso aquí entre mis caballos. Estamos completamente aterrados de que con Fabio se esté cometiendo esta injusticia. No la esperábamos porque a un inocente no lo pueden condenar sin escucharlo, que es lo que se está haciendo en el caso de Fabio.
estaba muriéndome yo delante de 50 personas que no se dieron cuenta que yo tenía 30 segundos de vida. El único de todas esas 50 personas, incluyendo mi novio, que vio mis ojos y se arrojó a salvarme, arriesgando su vida, fue él. Ese hombre valiente, yo estaba agarrada a él, temblando así, me estaba salvando. Y le dije, a partir de ahora vas a tener que cuidarme por el resto de la vida, Pablo. Me enamoro de Pablo porque se gastó en mí $2 millones en gasolina de avión para tenerlo en los brazos cada fin de semana. Me dice, pídeme lo que quieras, pídeme todo lo que tú quieras. Y luego cuando yo le digo a él, no quiero nada, dígame si eso no es amor. Carlos Mario, ¿usted cuántos muertos tiene a sus espaldas? No recuerdo. ¿Perdió la cuenta? No, es que nunca hago cuenta de eso porque creo que es muy tenebroso. A finales de julio yo me autoincrimino y asumo la responsabilidad del atentado del avión de Avianca. Ese atentado era contra el que hoy es presidente César Gaviria. Porque me dijeron a mí, si usted no nos ayuda a encontrar a Pablo Escobar, lo vamos a matar en la silla eléctrica o lo vamos a dar en la cárcel de por vida. Pero, ¿usted hacía parte de la banda de Pablo Escobar? No, señor. ¿Perdón? No, señor. ¿Usted no conoció a Pablo Escobar? Mi hermano sí trabajaba para él, yo trabajaba para otro señor que se llamaba Chiruza, y por eso me relacionaron a mí con él. Ibrance Muñoz Mosquera. Llame gratis desde cualquier ciudad al 9-800-10-600. Yo, antes que liberal, soy colombiano. Pero antes que colombiano, soy un ser humano. Y a la razón de ser de todos estos esfuerzos, que no tienen sentido si no están al servicio de la humanidad, del ser humano. No al culto simplemente a un partido, a una bandera, ni siquiera a un país. Hay cosas todavía mucho más profundas de por medio en la organización de la sociedad. Ministro de Justicia, doctor Rodrigo Lara Bonilla. Pues aquí existe la impresión de que semanalmente están entrando entre 14 y 15 naves provenientes de Estados Unidos y otros países del mundo que vienen por droga a Colombia. El país debe conocer la realidad de ciertos poderosos capitales que creyeron que la amnistía patrimonial significaba el olvido de los delitos que sus titulares cometieron para lograr formar sus fantásticas fortunas. Hay investigaciones en los Estados Unidos que no puedo dar a formar aquí en esta noche en la Cámara sobre actuaciones delictivas del suplente, doctor. Yo me mantendré protegido de todas maneras, porque pienso que de todas maneras van a tratar de cobrarme lo que he hecho para colocar a los criminales en su sitio. Quiero hacerle una pregunta muy respetuosa al señor ministro de Justicia. Señor ministro, usted conoce a un ciudadano, Evaristo Porras. ¿Cuál fue la donación del personaje en mención? Fue $1 millón en un cheque a nombre del doctor Rodrigo Lara, y que yo voy a hablar de todo el proceso como continuó este cheque y hasta dónde llegó. Que se someta la extradición de nacionales al referéndum del pueblo colombiano. Cuando Guillermo Cano empezó a ver cómo Pablo Escobar, los Ochoa y Carlos Leder
estaban organizando un foro contra la extradición en pleno Congreso de la República, salían en la televisión, hacían declaraciones, eran hombres públicos. Guillermo Cano dijo, hombre, yo conozco a este tipo tiene alguna foto de escapulario, ese tipo estuvo en una cárcel, y si estuvo en una cárcel tuvo que ver con el narcotráfico, busquemos. Y es la famosa historia de la búsqueda de esa bendita fotografía. En 1976, capturado Pablo Escobar por narcotráfico. Presidente Barco, él me tuvo mucha confianza a mí. Él me dijo, General Maza, ¿qué vamos a hacer? Yo le dije, presidente, lo tenemos que combatir, porque ninguna organización mafiosa, por muy poderosa que sea, puede ser superior al Estado. Cuando una persona, por muy importante que sea, empieza a convertirse en un problema para la mafia lo destruye, porque no les conviene. A Pablo Escobar lo destruyó la misma mafia, porque ya no le convenía. A Carlos Lede lo destruyó la mafia, porque ya no le convenía. Un criminal nato, una persona como él, nunca piensa en autoeliminarse, porque hasta en el fondo no son bravos, no son machos, son cobardes. ¿Y por qué se mete en eso? ¿Porque le gusta? Porque me gusta. ¿Por qué cosa deportiva? Porque lo hice desde muy pequeño. En el fútbol yo he usado durante mucho tiempo el seudónimo de analítico, que no lo sabe la gente. Yo comencé haciendo sociales y comencé haciendo culturales. Claro, desde luego esa es una amenaza que tenemos los periodistas encima. Yo salgo aquí en periódico por las noches y no sé qué va a pasar. Nunca entendí por qué el general Maza, conociendo cómo eran los Escobar y cómo han desinformado a la opinión pública colombiana, le hubiera dado esa credibilidad. Vivíamos casi que en una permanente crisis, el orden público era un problema descomunal. Empezamos a desarrollar lo que en su momento fue una política muy controvertida, que fue lo que llamamos la política de sometimiento a la justicia. Esta política, utilizada en otros países del mundo, como Estados Unidos e Italia, consiste en la reducción de penas para aquellos delitos confesados por quienes se someten de manera voluntaria a la justicia y contempla la garantía de que serán juzgados en el país. Pablo Escobar dirigió un ejército de borregos que éramos nosotros y él era un león. Éramos de las barriadas de Medellín de tenis y de blue jeans y derrotamos la policía de Colombia, el ejército, y derrotamos el país, los pusimos a hacer la constituyente del 91. La constituyente del 91 no la inventó ningún político, fue una imposición de Pablo Escobar y Jorge Luis Ochoa Vázquez. ¿Usted qué sentía cuando veía tantas personas inocentes que morían en esos atentados? ¿Quiere que le sea sincero? Sí. Hoy siento pena, vergüenza. En la época era feliz. Porque estábamos... ¿Eso lo hacía feliz a usted? En esa época nos hacía feliz porque estábamos actuando para una causa, sí.